vamos a hablar de un amparo muy importante vinculado a la salud. Estuvimos con el abogado Agustín Sánchez. Vamos a conocer un importante fallo de la Cámara Federal que ratifica que una obra social debe, siempre lo decimos desde este espacio, ¿no?, dar cobertura a prestaciones integrales, con un requerimiento, como sucede en este caso, de, entre otros, hidroterapia y acompañante terapéutico. Vamos a escucharlo. Bueno, hace poquito estuvimos trabajando en el estudio con un caso que consideramos bastante importante en materias de amparo de salud, porque está muy vinculado a un niño que tiene una discapacidad que, bueno, lógicamente por la edad de este niño que tiene 6 años, enfrenta una situación de mayor vulnerabilidad. El caso fue así: vino la mamá a consultarnos al estudio justamente por su hijo de 6 años que tiene certificado único de discapacidad por un diagnóstico que era de trastorno de la conducta y un retraso mental leve, ¿sí? El chico, por el diagnóstico que tenía, necesita de un abordaje interdisciplinario, o sea, necesita de múltiples prestaciones para poder hacer frente al diagnóstico que tiene. Entre las prestaciones o terapias que él necesitaba, fundamentalmente son obviamente el esquema ordinario para este tipo de casos, que es psicóloga, fonoaudióloga, maestra integradora y demás. El problema que tenía esta mujer con la obra social que tenía principalmente surgió con 3 prestaciones: psicólogo, acompañante terapéutico y una prestación muy particular que era hidroterapia, ¿sí? Esta mujer vino al estudio porque no lograba obtener la cobertura de estas 3 prestaciones en concreto. Y la obra social le daba una excusa o un pretexto para no cubrir cada una de ellas. Psicólogo, este niño de 6 años, necesitaba 3 sesiones por semana, porque el diagnóstico que tiene que ver también con la hiperactividad y como el desorden conductual, necesitaba de más sesiones, promedio, 3 a la semana. Y la obra social lo que le decía es que no, según la auditoría médica de la obra social, con una sola sesión a la semana era suficiente. Por otro lado, con respecto a hidroterapia, decían: no, mira, esa prestación no está en el nomenclador, no está en el PMO, por tal no te la podemos cubrir. Y en cuanto a acompañante terapéutico, lo mismo, esa prestación no tiene ningún tipo de cobertura. Bueno, no, cuando esta mujer vino al estudio, nosotros le recomendamos seguir los distintos pasos para poder presentar este amparo de salud, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es, lógicamente, un reclamo administrativo, ¿sí? Uno tiene que seguir los pasos que requiere la obra social para poder obtener la cobertura. Te tienen que decir que no o sí formalmente. Así que hicimos las gestiones correspondientes por correo electrónico, con la aplicación, el app que tenía la obra social. Y también mandamos una carta documento acompañando el certificado médico donde consta el diagnóstico de este niño, el certificado único de discapacidad y los pedidos médicos de su neuróloga, ¿sí? La neuróloga prescribía cuántos tratamientos necesitaba. Obviamente la obra social dijo que no, seguía sosteniendo lo mismo, que con una sesión de psicología estaba bien y que acompañante terapéutico y no era necesario porque ya tenía maestra integradora y hidroterapia, que directamente no hay cobertura. Bueno, con esta negativa formal y después de haber agotado todos los reclamos administrativos, es que presentamos en el Juzgado Federal de acá de Río Cuarto el amparo de salud, la acción de amparo. Lo interpusimos y a su vez solicitamos, como nosotros hacemos en el estudio, junto con una medida cautelar para que le otorguen a este niño las prestaciones en lo que tramita todo el procedimiento del amparo de salud. Bueno, la obra social, claramente la postura que mantuvo en el juicio fue la de negar, siguió sosteniendo que la negativa era su postura correcta, que estaba perfecto, que no, la negativa estaba justificada, y obviamente nosotros con el argumento de que no. Hay muchos argumentos que estaban a favor de este chico, principalmente porque es un niño, juega acá el interés superior del niño por todos los tratados internacionales en esta materia, y por otro lado, toda la normativa que hay en materia de discapacidad, ¿sí? Estas 2 circunstancias hacen que hablemos de una persona en situación de vulnerabilidad que requiere de una protección especial por parte de la ley y en este caso del tribunal al momento de sentenciar. El amparo de salud es una herramienta judicial rápida, expedita, diseñada para proteger fundamentalmente el derecho a la salud cuando una obra social o una empresa de medicina prepaga o el Estado vulneran, demoran o niegan tratamientos, medicamentos o también cirugías que son esenciales. Su importancia fundamentalmente radica
en evitar perjuicios que suelen ser irreparables. Continuamos hablando de este fallo realmente importante con el doctor Agustín Sánchez. El juzgado federal nos dio la razón, otorgó las prestaciones al niño, las prestaciones que habíamos requerido, y la obra social apeló la medida, sosteniendo que no, que el fallo de primera instancia no era correcto, no estaba ajustado de derecho, que no correspondía. Entonces, bueno, para nosotros la resolución de la Cámara es lo que consideramos algo muy relevante, por lo menos para el estudio, porque no solo que nos da la razón al planteo y defiende la postura de este niño, sino que también establece ciertos lineamientos a tener en cuenta. Primero, con la parte de psicología. Nosotros en realidad el niño necesitaba 3 sesiones a la semana y la obra social decía que solo una, que la auditoría médica de ellos decía que era solo una. El tribunal que dice que no, que en este caso no tiene que primar la opinión administrativa o estandarizada que pueda tener la obra social. Tiene que primar lo que dice su médico tratante, su neuróloga, que por la relación médico-paciente que hay, y ella la médica es quien conoce todo el tratamiento del niño, es la que está en mejor posición para decir qué es lo que el niño necesita y qué es lo que no. Eso en cuanto a psicología, y acompañante terapéutico y hidroterapia se estableció, siguió la Cámara el lineamiento que ya trae la Corte Suprema sobre este tema, que es que el programa médico obligatorio representa, o todas las coberturas que están preestablecidas en las distintas resoluciones, son el piso. Hablamos de un piso prestacional, que no tiene que ser un límite que perjudica a las personas con discapacidad, ¿sí? De esta forma se tiene que ampliar las coberturas si se puede demostrar que son necesarias para el tratamiento de la persona con discapacidad. Hay un derecho muy importante en esta materia, en la materia de discapacidad o en materia de salud, es que todas las personas tenemos derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como psicológica, ¿sí? O mejor dicho, salud mental. Así que de esta forma consideramos que el fallo de la Cámara es acertado y sigue respetando estos principios en materia de discapacidad que hoy en día consideramos que se tienen que defender más que nunca. Nosotros al trabajar mucho con personas con discapacidad sí notamos eso. La persona, vamos a decirle el cliente que viene al estudio, que está atravesando una situación de discapacidad, sea él o un familiar, está en una situación justamente como decís vos, de mayor vulnerabilidad que otra persona. El reclamo se afronta, es más complejo de afrontar porque son otras las necesidades que están en juego. Si el cliente tiene otras problemáticas y lamentablemente está en una situación justamente de extrema vulnerabilidad. Una persona que está cansada de lidiar con los distintos reclamos administrativos, con que le digan que no a la obra social sin poder entender los motivos de por qué le dicen que no, porque ve a su familiar padeciendo un diagnóstico que no le permite disfrutar la vida normalmente y la obra social se cierra en que no. Entonces el acompañamiento que se le hace al cliente requiere otra delicadeza que a lo mejor no requiere otro tipo de cliente, por ejemplo, ¿sí? El acompañamiento es más profundo, es estar para la persona que está cansada de que le cierren las puertas y que le digan que no, y uno tiene que estar completamente a disposición, haciéndole sentir una compañía y una representación en sus derechos que por ahí otro tipo de cliente a lo mejor no requiere de la misma forma. Nosotros en el estudio somos partidarios de que sí, hay que acudir a un profesional para asesorarse en estos temas, alguien que se dedique a hacerlo. Las obras sociales considero yo que hoy están con una postura de si podemos decir que no, decimos que no. El que viene a reclamar legalmente, asesorado legalmente, lo vemos, pero lamentablemente hoy lo que se suele ver, o por lo menos lo que nosotros vemos en el estudio con los clientes que tenemos y hemos tenido, es que la obra social de base dicen que no. Con los fundamentos que por ahí la propia ley o la normativa le da. O sea, el programa médico obligatorio no incluye tu cobertura, listo, no te la damos. Y se cierran en eso. Y no necesariamente tiene que ser así. Hablamos de una persona que le asisten otro tipo de derechos que por ahí se tienen que reconocer judicialmente. Por eso creo que lo mejor es asesorarse. Asesorarse, acudir a un abogado y reclamar lo que a uno le corresponde.